Este día vamos a ver la unidad 5 en esta tutoría de repaso y trata sobre el tema de gráficas. En algunos libros la van a encontrar como teoría de gráficas o teoría de grafos. Bueno, antes de continuar también, si en algún momento me escuchan tosiendo o estornudando, pues les pido disculpas ya que estoy algo mal de salud, pero ahí seguimos. Y el objetivo es avanzar también en el contenido de materia. Entonces, antes de darle paso al tema de gráfica, veamos el concepto también de una gráfica. Una gráfica va a ser un conjunto de vértices y aristas. Ahora sí, bueno, una gráfica va a ser un conjunto de vértices y un conjunto de tal que una arista o un elemento de arista va a ser en minúscula y se va a asociar a un par no ordenado de vértices. Si existe una arista en minúscula asociada a dos vértices, se va a escribir la relación E es igual a B, W, donde B y W van a ser vértices. Y esto va a ser lo mismo que tener W, B, es decir, el orden de cada uno de los vértices de estos pares no va a importar porque no son pares ordenados. También algo muy importante, estas van a ser gráficas no dirigidas. Y anteriormente vimos los dígrafos, que son gráficas dirigidas. Veamos un ejemplo de una gráfica para irla diferenciando de lo que habíamos visto anteriormente, a lo que le llamamos dígrafo o gráfica dirigida. Tenemos aquí el conjunto B, que representa los vértices, y tenemos del 1 al 4. Y tenemos las aristas del conjunto E, que van desde la E sub 1 hasta la E sub 5. Y tenemos esta Y que va a representar la función que nos va a poder identificar la relación que existe de cada o de dos vértices con aristas. Aquí tenemos la arista 1 y la arista 5 van a ser iguales y van a relacionar al vértice 1 con el vértice 2. La arista 2 va a relacionar el vértice 4 con el vértice 3. La arista 3 va a relacionar el vértice 1 con el vértice 3 y por último la arista 4 va a relacionar el vértice 2 con el vértice 4. Recordemos de que esos no son pares ordenados. Entonces vamos a graficarla. Y lo primero que vamos a hacer es identificar los vértices. Del 1 para identificarlos vamos a poner puntos. Entonces tenemos acá, este punto 1 nos representa el vértice 1. Aquí tenemos el vértice 2, el vértice 3 y por último el vértice 4. El orden o la posición en donde coloquemos los diferentes vértices no va a importar. Lo que sí va a importar va a ser mantener las relaciones que nos indiquen cada una de las aristas. Y aquí tenemos la arista 1 con la arista 5, van a ser iguales y nos dice que van a relacionarse el vértice 1 con el vértice 2. Para identificar una arista vamos a trazar una línea que una del vértice 1 al vértice 2. Ya tenemos la E sub 1, es decir, la arista 1. La arista 5 es la misma, de 1 a 2. Significa que va a ser una línea paralela a la línea de E sub 1. Yo la pude colocar abajo, pero para efecto de que no se vea desordenada esta gráfica, la he puesto arriba. Ahora voy a identificar la arista 2, que va a relacionar al vértice 4 con el vértice 3, es decir, una línea de 4 a 3. Ahora la arista 3 va a ser una línea que va a relacionar el vértice 1 con el vértice 3. Desde acá, desde este punto, hasta el punto 3. Y por último tenemos la arista 4, que va a relacionar del punto 2 o del vértice 2 al vértice 4. Y ahí se nos forma la gráfica en donde notemos de que los vértices van a ser puntos, van a ser representados por puntos y las aristas por líneas. Y respetando también, vamos a respetar siempre la función que nos
nos indique cómo se van a relacionar cada vez. Al momento de graficar estos conjuntos, no necesariamente nos va a dar esta forma que tenemos acá, porque todo va a depender de la ubicación en donde coloquemos el punto, el vértice 1, el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, acá tenemos las mismas gráficas o las mismas gráficas de G que se hacen por medio de estas funciones. Notemos acá, por ejemplo, tenemos el 1, el vértice 1, el vértice 2, el 3 y el 4. Aquí lo que cambió fue la posición de los vértices 3 y 4. Porque en la que acabo de elaborar, aquí tenemos el vértice 4 y aquí el 3. En cambio acá yo puse 3 y aquí el 4. Pero lo que sí no va a cambiar es el orden que tienen estos pares que relacionan a las aristas. Aquí, por ejemplo, tenemos la arista 1 y la arista 5 se mantienen paralelas, porque así nos indica, del 1 al 2, en la arista 1 y la arista 5 siempre de 1 al 2. Pero al momento, por ejemplo, de relacionar la arista 2 como el 4 está abajo el vértice 4 está abajo del 2, entonces aquí trazamos una línea en vertical. En cambio acá iba en diagonal por la posición del vértice 4. Notemos esta gráfica también. Esta gráfica representa G y también mantiene el orden que nos está indicando cada una de las funciones que relacionan a las aristas. Por ejemplo, aquí tenemos de 1 a 2 que representa la E sub 1 y la E sub 2. Tiene dos paralelas. El 1 se relaciona con 3. En esta primera gráfica vemos de que 1 con 3 forma una línea vertical, pero acá trazamos un arco de tal manera que 1 se relaciona con 3 sin tocar el vértice 2. Acá tenemos la relación de la arista E sub 4, que es el vértice 2 con el vértice 4. También trazamos un arco que relaciona a 2 con 4 sin pasar por el vértice 3. Entonces, como vemos, podemos formar una gráfica respetando la relación que tengan los vértices con respecto a las aristas, pero siempre lo que tenemos libertad es de ubicar los diferentes vértices en distintas posiciones, con el cuidado de respetar estos pares no ordenados. No sé si hay alguna duda con respecto a la elaboración de una gráfica. Si no, continuamos al siguiente tema. Ya vimos de que un grafo o una gráfica G está compuesta por dos conjuntos finitos, que no son vacíos, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, en donde cada arista está asociada a un conjunto compuesto por uno o dos vértices llamados puntos extremos. Es decir, aquí tenemos esta arista que es esta línea y sus puntos extremos son el 1 y el 2. La correspondencia de aristas a puntos finales se le llama función de arista a punto extremo. Una arista con un solo punto extremo se le va a llamar bucle. Ya lo vimos anteriormente en los dígrafos. Aquí tenemos, por ejemplo, el vértice 4 y vemos de que la arista comienza en el vértice 4 y termina en el vértice 4. Notamos de que como no son gráficas con pares ordenados y no son dirigidas, o sea, gráficas no dirigidas, no llevan flechas. No llevan flechas en sus extremos que cuando se unen los vértices. Entonces ya sabemos que es un bucle y continuamos con la teoría. Dos o más aristas distintas con el mismo conjunto de puntos extremos se dice que son paralelas. ¿Cuándo son paralelas? Veamos esta parte de acá. Tenemos el vértice 2 y el vértice 3. El mismo punto de inicio, o el mismo punto que es el vértice 2,
Y este punto extremo, que es el vértice 3, la tiene la arista E sub 3 y la arista E sub 4. A eso se le va a conocer como aristas paralelas. Se dice que una arista conecta sus puntos finales. Dos vértices que se conectan por una arista se denominan adyacentes. Entonces, aquí tenemos un vértice adyacente. Cuando dice dos vértices se conectan por una misma arista. Entonces tenemos vértice sub 2 y vértice sub 3 son vértices adyacentes porque están conectados por la arista E3. El vértice 3 y el vértice 4 son adyacentes porque están conectadas por esta misma arista que es la E sub 4. Y un vértice que es un punto final de un bucle se dice que es adyacente a sí mismo. El vértice 4 es un adyacente a sí mismo porque lo conecta a un bucle. Se dice que una arista incide sobre cada uno de sus puntos extremos y dos aristas que inciden en el mismo punto se denominan adyacentes. Veamos el vértice 3. La arista E sub 3, la arista E sub 2 y la arista E sub 4 son aristas adyacentes porque inciden en el mismo punto. Es decir, las conecta en el mismo punto que es B sub 3. La arista E sub 1, E sub 4 y la arista E sub 5 son adyacentes al vértice B sub 4. Ahora tenemos un vértice en el que no incide una arista, se le conoce como vértice aislado. Veamos aquí el vértice B sub 5 no está relacionado con ninguna arista y por lo tanto se le conoce como vértice aislado. Y aquí tenemos esta teoría que dice que los vértices se van a representar por puntos y por segmentos de recta se van a representar las aristas. Veamos este ejemplo. Escriba el conjunto de vértices y el conjunto de aristas y presente una tabla que muestre la función punto extremo arista. Voy a hacer un poco más grande la gráfica que se logre ver al momento de estar resolviendo este ejercicio. Entonces, el primer ejercicio nos dice conjunto de vértices y el conjunto de aristas y hay que presentar la tabla que muestra la relación o la función punto extremo con arista. Veamos primero el conjunto de vértices. Entonces, son todos los vértices. Tenemos el vértice 1, el 2, el 3, tenemos este vértice 4, el 5 y el 6. Y lo representamos acá entre llaves, porque estamos hablando de un conjunto de elementos separados por comas. Ahora el conjunto de aristas, que va a ser las E, comenzando desde la E sub 1, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, van a ser todas las líneas que unen a los vértices. E sub 5, E sub 6 y E sub 7. Los dejamos entre corchetes y separados por comas, porque son elementos de un conjunto. Ahora indiquemos la función punto extremo arista. Es decir, vamos a colocar la arista y la relación que existe de esa arista con cada uno de los vértices que une. Colocamos la arista es 1 y la relación ¿qué vértices une esa arista? Abrimos llaves, colocamos las llaves y adentro de esas llaves colocamos los vértices que está uniendo. Une el vértice 2 con el vértice 1. Para hacerlo en orden vamos a poner B sub 1 y B sub 2. Pero podemos colocar también B sub 2, B sub 1, porque no son pares ordenados. No importa el orden cuál va primero, si B sub 1 o B sub 2. Ahora, la relación punto extremo arista de E sub 2. E sub 2 está uniendo los vértices B sub 1 y B sub 3. Entonces colocamos B sub 1, B sub 3. La arista de sub 3 relaciona al vértice B sub 1 y B sub 3, es decir, la misma
relación de la E sub 2, porque aquí son aristas paralelas. La arista E sub 4 une al vértice 2 con el vértice 3. La arista 5 solamente une al vértice, perdón, la arista 5 une al vértice B sub 5 y B sub 6. La arista 6 solo va a unir al vértice 5 porque es un bucle. Y por último, la arista E sub 7 va a unir solamente al vértice B sub 6 porque es un bucle. Notemos de que notemos de que el vértice B sub 4 no tiene ninguna arista porque es un vértice aislado. Por lo tanto, este vértice no está incluido en esta tabla. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora vamos al literal B. El literal B nos pide lo siguiente. Determine todas las aristas que inciden en B, sub 1. Es decir, todas las que relacionan, todas las aristas que llegan al punto B sub 1. Todos los vértices que son adyacentes a B sub 1. Bueno, aquí dicen que no hay dudas. Ahora se nos pide las aristas adyacentes a B sub 1, todos los vértices que son adyacentes a B sub 1, las aristas adyacentes a E sub 1, todos los bucles, todas las aristas paralelas, todos los vértices adyacentes a sí mismo y por último todos los vértices aislados. Vamos a comenzar primero determinando las aristas que inciden en B sub 1. ¿Cuáles son las aristas que inciden en B sub 1? Es decir, todas las que llegan a B sub 1. Todas las líneas que llegan a B sub 1. Comenzamos por E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Ahí están todas las aristas que están incidiendo en ese vértice. Ahora todos los vértices que son adyacentes a B sub 1. Todos los vértices adyacentes a B sub 1. ¿Cuáles van a ser los vértices adyacentes a B sub 1? Todos los que se relacionan con B sub 1 por medio de las aristas. Vemos de que B sub 1 se relaciona por medio de las aristas a B sub 2. También se relaciona por medio de estas líneas con B sub 3. De hecho, se relaciona por medio de dos aristas paralelas. Entonces colocamos B sub 2 y B sub 3. Ahora se nos pide todas las aristas adyacentes a E sub 1. Busquemos E sub 1. ¿Cuáles son las aristas adyacentes a E sub 1? Van a ser aquellas aristas que se relacionan con los vértices que tienen relación con E sub 1. ¿Cuáles son los vértices que tienen relación con E sub 1? Vértice 2 y vértice 1. Por lo tanto, las aristas adyacentes a E sub 1 son E sub 2. Notemos de que se relaciona con B sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Todos los bucles, es decir, que comienzan en un vértice y terminan en ese mismo vértice. Aquí hay dos bucles, que serían E sub 6 y E sub 7. Ahora todas las aristas paralelas. Solamente hay dos aristas paralelas que son E sub 2 y E sub 3.
Luego tenemos, se nos pide todos los vértices adyacentes a sí mismos. Los vértices adyacentes a sí mismos se relacionan porque la arista inicia en ellos y termina en ellos. ¿Cuáles son entonces? El vértice B sub 5 y el vértice B sub 6, es decir, donde hay bucles. Y por último, los vértices aislados, es decir, aquellos vértices que no tienen aristas que los relacionen con otros vértices. El único vértice aislado acá es el B. Ahora vemos el concepto de grado grado de una gráfica. Sea G un grafo o una gráfica y B minúsculo un vértice de G. El grado de B se denota por dB. Realmente aquí la forma para denotar el grado de una gráfica es variada según el libro que se está utilizando. Va a ser igual al número de aristas que inciden en B, con una arista que es un bucle contado dos veces. Es decir, cuando veamos un bucle vamos a contar dos veces para ese grado. El grado total de G es la suma de todos los grados, perdón, el grado total de G es la suma de los grados de todos los vértices de G. Y veamos este ejemplo. El grado de este vértice, específicamente este vértice, va a ser aquellas aristas que inciden en él, es decir, las que salen de ese vértice o las que conectan a ese vértice. Entonces tenemos una línea, otra línea sería 2, aquí tenemos una línea 3 y recordemos de que un bucle va a contar por dos líneas. Entonces tenemos tres líneas abajo y este bucle 5. Por lo tanto, el grado de este vértice va a ser... Ahora vamos a ver más adelante un ejemplo para identificar el grado de una gráfica. Tenemos el teorema del saludo de mano. Le han puesto este teorema así debido a que cuando alguien va a saludar con la mano, otra persona le va a contestar con otra mano, obviamente. Entonces, un saludo va a representar a dos manos. Por lo tanto, se le ha puesto así el teorema del saludo de la mano, porque el total o el grado total de una gráfica va a ser el número de aristas que tenga. Y concluyendo que el grado total de una gráfica es dos veces el número de aristas, que el grado total de un grafo o de una gráfica va a ser un número par. Luego de haber visto esta teoría de grado de una gráfica, veamos este ejemplo. Encuentra el grado de cada vértice de la gráfica G que se muestra a continuación. Después se encuentra el grado total de la gráfica. Entonces saquemos el grado de cada uno de los vértices para comenzar y después lo sumamos. Comenzamos por el vértice 1. ¿Cuál va a ser el grado del vértice 1? Como no hay ninguna línea, ninguna arista que salga de ese vértice, su grado va a ser 0. Entonces el grado de vértice 1 es 0. Ahora el grado de vértice 2. Hay dos líneas que llegan a ese vértice o hay dos líneas que salen de ese vértice. Por lo tanto, el grado del vértice 2 va a ser 2. Grado del vértice 3. Hay dos líneas que salen de ese vértice y ese vértice tiene una línea que sale y vuelve a entrar a ese vértice. Es decir, tiene un bucle. Por lo tanto, tenemos acá dos líneas más este bucle sería 4, porque el bucle vale por 2. Entonces, el vértice 3 tiene grado 4. El grado total de la gráfica va a ser la suma de estos de estos grados. Tenemos 0 más 2, 2. 2 más 4 es 6. Por lo tanto, el grado total de esa gráfica es 6. Y de acuerdo a la teoría que acabamos de ver también, el grado total de una gráfica va a ser dos veces la cantidad de aristas que tenga. ¿Cuántas aristas tiene esta gráfica? Vértice 1 no tiene ninguna arista, pero acá tenemos dos aristas paralelas y un bucle, entonces tenemos tres aristas. Y la regla nos dice que el grado total va a ser dos veces el número de aristas. Tenemos 2 por 3, 6. Por lo tanto, concluimos de que el grado total de G, el grado total de la gráfica va a ser 6.
¿Alguna duda hasta el momento? Tal vez pudiera dejar la fórmula ahí un ratitito, ingeniero. Esta fórmula. ¿Esa fórmula quería ver o esta parte del ejercicio? Sí, la fórmula, es que igual ahí aparece la fórmula al final. Creo que es la fórmula. El total de G, del gráfico. Sí, grado total de gráfico, que sería el grado del vértice 1 más el grado del vértice 2 más el grado del vértice 3. La presentación se las puedo pasar luego por el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Ok, gracias, ingeniero. Ya solo eso. Bueno, está bien, vamos a continuar. Ahora veamos dos conceptos siempre relacionados al tema de teoría de gráficas. ¿Qué es una trayectoria o camino? En una gráfica, una trayectoria va a ser una sucesión y la vamos a representar por pi, los puntos, y vamos a colocar los vértices. Por ejemplo, B sub 1, B sub 2 hasta B sub k, que va a ser el vértice final en donde vamos a indicar la trayectoria. En donde cada vértice va a ser adyacente al siguiente. Es decir, van a tener relación. Y además, una característica que va a tener la trayectoria va a ser que ninguna de las aristas va a ser elegida más de dos veces, perdón, más de una vez. Es decir, que no vamos a poder utilizar la arista, cualquier arista, dos veces, sino solamente una. Ahora, ¿qué es un circuito? Va a ser otro concepto que nos va a servir más adelante en esta unidad. Va a ser una trayectoria que va a iniciar y va a terminar en el mismo vértice. Y una trayectoria simple va a ser aquella que ningún vértice va a aparecer más de una vez. Y de forma análoga, un circuito va a ser un circuito simple si los vértices son distintos, pero el primero y el último sí van a ser siempre iguales. Va a ser una característica del circuito. Ahora vemos un ejemplo de trayectoria y un ejemplo de circuito. Veamos la figura 6.2, que es la gráfica que dibujamos al inicio, bueno, la que teníamos al inicio de la presentación. Bueno, es similar a la que dibujamos al inicio de la presentación, que era esa gráfica, y una similar a la gráfica que teníamos al inicio era esta, la 6.2. Entonces aquí se nos presenta un ejemplo de trayectoria. Ponemos pi 1 porque es la trayectoria número 1 y nos dice que es el recorrido de 1, 3, 4 y 2. Veamos ese recorrido. Dice aquí 1, comenzamos por el vértice 1, luego al 3. Aquí se fue el, la línea recta, bueno,
primero de 1 a 3, luego de 3 a 4 y por último a 2. Esta es una trayectoria. ¿Por qué una trayectoria? Comenzamos por un vértice, llegamos hasta el final de un vértice y no estamos repitiendo ninguna arista. Además, es una trayectoria simple porque los vértices no se están, como nos decía esa teoría. Una trayectoria simple cuando ningún vértice aparece más de una vez. Y además dice que en una trayectoria la sucesión va a ser de los vértices van a ser adyacentes a la siguiente. Entonces vemos de que aquí son adyacentes, tienen relación todos los vértices. Así que ahí tenemos la primera trayectoria. Dice aquí, veamos la figura 6.4, que es esta. Entonces tenemos el siguiente ejemplo de trayectoria. D, E, B y C. Comenzamos por D, luego vamos hacia E, luego de E vamos hacia B, y por último a C. No se están repitiendo los vértices y tampoco se están repitiendo las aristas. Es una trayectoria, como lo dice aquí, una trayectoria simple. Tenemos la trayectoria 3, que es de A, B, E y D. Aquí le voy a borrar este. Comenzamos, es esa trayectoria. A, B, E, D y por último D nuevamente. Comenzamos por A, luego nos dice que vamos a B, luego a E, seguimos con el vértice D y por último terminamos en el vértice D por este bucle. Siempre sigue siendo una trayectoria porque no estamos repitiendo ninguna arista, a pesar de que el vértice D lo estamos repitiendo 2 veces. Pero el hecho que se repita 2 veces no significa que deje de ser una trayectoria. La única característica es de que las aristas no se deben de repetir. Ahora vemos este ejemplo. En la gráfica o en la figura 6.5 tenemos la siguiente trayectoria, de A a B, luego a C y por último a A. De A a B, luego a C y por último A. No se repite ninguna arista, aunque se repita los vértices, pero no deja de ser una trayectoria. Ahora la pi sub 6. Primero comenzamos por D. Por D, luego C. Estamos en esta parte de acá. Luego C, luego A. Y por último A nuevamente. Esta trayectoria es un circuito. Perdón, esta no es un circuito, es una trayectoria en donde no se repite ninguna arista, a pesar que se repite 2 veces el vértice A. Pero la trayectoria pi sub 5 de la figura 6.5, la primera que teníamos, sí es un circuito. ¿Por qué un circuito esta trayectoria? Porque comienza en el vértice A y termina en el mismo vértice. Por lo tanto, es un circuito. Y además no se estaban repitiendo las aristas. Veamos la 6.6. Tenemos la sucesión de 1 a 2, de 1 a 2 y de 3 a 2. Esta no es una trayectoria, pues la única arista que existe es entre 2 y 3. Y además se tendría que recorrer 2 veces, porque tenemos de 1 a 2 y luego de 1 a 2 y de 3 a 2. Además tenemos en la figura 6.5, tenemos de C
de C a A, luego de A a B y por último a C. Aquí estamos repitiendo. Esa va a ser una trayectoria que no va a ser simple porque estamos repitiendo el vértice. De C a A, de C a A, luego de A a B, de B a C y por último estamos repitiendo el vértice C. Aquí no hice, no lo marqué con rojo, pero es esta trayectoria de acá. Estamos repitiendo el vértice C dos veces. Ahora veamos el concepto de una gráfica conexa. Una gráfica conexa va a ser aquella en la que cada vértice tiene trayectoria. Es decir, cada vértice tiene aristas que conectan con otro vértice. Y una gráfica disconexa va a ser lo contrario. Van a ser porciones o componentes en donde van a haber vértices que no van a estar conectados por medio de aristas. Veamos el ejemplo de la figura 6.1, que fue el que dibujamos al principio de esta presentación. Esta es una gráfica conexa, porque cada vértice se une a otro por medio de una arista. La figura 6.4 también es una gráfica conexa, porque vemos de que todos los vértices se están uniendo por medio de aristas con otro vértice. La figura 6.5 no es una gráfica conexa. ¿Por qué? Porque el vértice E está separado del resto de los demás vértices, ya que no tiene ninguna arista que lo conecte con ellos. La figura 6.6 también es una gráfica disconexa, porque vemos de que está compuesta por, valga la redundancia, por dos componentes. Tenemos este componente y tenemos este segundo componente. Este componente es una gráfica conexa porque todos sus puntos tienen relación con los demás mediante una arista. Lo mismo sucede por este componente que todos sus puntos están conectados por medio de aristas. Y ahora veamos también algunas familias especiales de gráficas que van a ser útiles a lo largo de esta unidad. Primero tenemos la gráfica discreta, en donde tenemos vértices pero no están conectados por medio de aristas. Ahora la gráfica completa. ¿Cuál va a ser la gráfica completa? En donde todos los vértices van a estar conectados por medio de aristas. Y también va a ser una gráfica regular si los vértices de la gráfica tienen exactamente el mismo grado. Veamos acá. Este vértice que tenemos acá tiene grado 2. Este vértice tiene grado 2 y este vértice tiene grado 2. Por lo tanto, es una gráfica regular. Esta gráfica esta es una gráfica completa porque todos sus vértices están conectados. Será una gráfica regular. Veamos el grado de cada vértice. Comencemos por este vértice. Tiene 3 grados porque hay 3 líneas, 3 aristas que inciden. Acá tenemos 3 líneas, entonces es el mismo grado. Acá también tenemos 3 líneas y aquí también. Por lo tanto, esta es una gráfica regular. Así vamos a ir identificando si una gráfica es regular y también si una gráfica es completa. O como el caso anterior, si una gráfica es discreta, que son vértices que no tienen ninguna arista que los una. Ahora tenemos el concepto de gráfica lineal. Como la vemos acá, tenemos vértices y en esta ocasión los vértices están unidos por una arista de forma lineal. Ahora bien, recordando el concepto de una gráfica conexa y una disconexa, la gráfica completa, es decir, estas gráficas que acá son gráficas conexas, porque todos sus vértices tienen trayectoria y tienen una línea que los une a otro vértice. También una gráfica lineal es una gráfica conexa. Las gráficas disconexas, podemos ver acá una gráfica discreta, es una disconexa. ¿Por qué? Porque hay vértices aislados. Entonces es muy importante que tengamos claro estas definiciones para poder identificar los distintos tipos de gráficas que se nos puede ir presentando
a lo largo de esta unidad. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo este día. Si no hay duda, pues llegaremos hasta aquí la tutoría de repaso. Yo tengo una consulta ahí. Muy bien. ¿Qué tipo de ejercicio sería más o menos o aplicaría para este caso, digamos, en el tema en el que estamos ahorita? Para esta unidad. Sí, ajá. Bueno, Me en esta refiero a unidad se que nos puede pedir, es teoría, prácticamente es teoría lo que hemos visto, definiciones. En este tipo de, en esta unidad, lo que se nos puede preguntar va a ser el grado de una gráfica, trazar trayectorias, trazar circuitos, también identificar si es paralela a una gráfica, perdón, sus aristas. Y de hecho, en la tutoría número 5 que vamos a ver el día sábado, vamos a ver trayectorias y circuitos de Euler y Hamilton. Ahí vamos a ver ejercicios ya aplicando esa teoría, en donde vamos a identificar trayectorias y circuitos de acuerdo a algunos teoremas que también vamos a ver ese día. Ok, enterado. Licenciado. Esta unidad no es tan complicada, tal vez, sí, diga. Sí, mencionaba de que están los gráficos regulares, gráfico completa, discreta y gráfica Sí, lineal. gráfico Completa, sí, gráfica lineal, correcto. gráficas conexas. Ahí dio la explicación del por qué. Y en el caso de la gráfica regular, dijo que también era gráficas conexas, ¿verdad? Así es. La gráfica, no, la gráfica regular es que que todos los vértices de cada gráfica tengan el mismo grado. Donde es igual es la gráfica completa con la gráfica conexa sí son similares, porque la completa todos los vértices deben de tener una arista que los una con otros, y la conexa también es el mismo concepto, todos los vértices deben de tener aristas. Ok, y en el caso del gráfico lineal. En el caso de gráfico lineal va a ser que los vértices van a estar colocados al mismo nivel y va a ser una línea la que los va a ir uniendo, como vemos aquí en el ejemplo. Y se van a unir con en la línea, arista. ajá, así en un segmento de recta, en línea acá. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. La presentación se la voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que también les quede de refuerzo a la hora de estar estudiando estos temas. No sé si hay alguna otra duda que tengan. Bueno, si no, pues hasta aquí llegamos. Y les recuerdo que el día sábado vamos a tener la tutoría a las 10:15 de la mañana para aquellos que tienen otra materia, creo que tienen alguna materia de 8 a 10. Entonces, para los que tengan clases antes, les damos el espacio ahí que puedan conectarse a las 10:15. Así que por el momento es todo, esto es todo y pasen una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hey, solo una pregunta, licenciado. La nota de la autoevaluación 2 no la han puesto en el sistema todavía, ¿va? No, esa aún está pendiente porque está pendiente de calificar el ejercicio número 2. Estamos a la espera de que el coordinador nos dé una indicación sobre ese ejercicio, que nos pase la rúbrica. En cuanto ya tengamos la rúbrica, vamos a calificar el ejercicio 2 y ya van a poder ver ustedes la nota de la autoevaluación.
Ok, gracias. Bueno, feliz noche a todos. Buenas noches.